En el templo, el aire está cargado de paz, como si cada rincón respirara serenidad. Los monjes se mueven con lentitud, conscientes de cada paso, cada respiración. Uno de los jóvenes monjes, Pema, se acercó a mí después de la meditación matutina. Había algo en su rostro que denotaba inquietud, algo que no lograba ocultar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para obtener un video para mejorar tu vida y espíritu todos los días. Maestro, me siento abrumado por las preocupaciones de la vida. Las pequeñas molestias, las palabras de los demás, incluso los pensamientos que me invaden, todo parece afectarme. ¿Cómo puedo ser más sereno, como ustedes, sin que nada me moleste? Miré a Pema y le sonreí. Pema, la clave para actuar como si nada te molestara no radica en evitar las molestias o en negar tus emociones. La verdadera paz se encuentra en saber cómo responder ante ellas. Le hice un gesto para que se sentara junto a mí y comencé a hablar. Para actuar como si nada te molestara, hay 3 prácticas fundamentales que debes aprender a dominar. La primera es el arte de la desapego. Pema me miró con curiosidad y asentí para seguir. El desapego no significa que no debas cuidar de las cosas o las personas que amas, sino que significa no aferrarte a ellas. Las cosas vienen y van, las personas se acercan y se alejan, y las emociones surgen y desaparecen. Si te aferras demasiado a cualquiera de estas cosas, creas una cadena que te ata. Aprender a soltar, a no aferrarte a lo que te perturba, es el primer paso para actuar con calma y serenidad. Pema asintió, como si empezara a comprender. ¿Entonces debo dejar de preocuparme por todo? No exactamente, respondí. No se trata de no preocuparse, sino de comprender que la preocupación no cambia lo que está fuera de ti. Lo que realmente puedes controlar es tu respuesta ante esas situaciones. Pema se quedó pensativo mientras caminábamos juntos hacia el jardín del templo. Los sonidos del viento y el canto de los pájaros llenaban el aire. Había algo profundamente calmante en esa simple realidad. En segundo lugar, continué mientras caminábamos. Para actuar como si nada te molestara, es crucial practicar la atención plena o mindfulness. La mente, en su naturaleza inquieta, se lanza de un pensamiento a otro sin descanso, saltando entre el pasado y el futuro, mientras las molestias crecen en su interior. El mindfulness te ayuda a estar presente, aquí y ahora, sin dejar que los pensamientos sobre lo que ocurrió o lo que podría suceder nublen tu claridad. Pema me miró con atención. ¿Cómo puedo entrenarme para estar presente? A veces, incluso las cosas más pequeñas me perturban. Un ruido, una palabra, un mal gesto. Es normal, Pema. El camino hacia la paz interior no es inmediato, pero cuando te sientas perturbado, respira profundamente y vuelve al momento presente. Observa el entorno sin juicio, sin reaccionar ante lo que te sucede. Si el viento sopla y agita las hojas, observa cómo se mueven sin tratar de detenerlas. Si alguien te lanza una palabra hiriente, simplemente nota cómo esa palabra te toca y cómo responde tu cuerpo. Pero no dejes que tu mente se quede atrapada en el eco de esa palabra. Entonces, es cuestión de no reaccionar de inmediato, ¿verdad? Exacto, Pema. La clave está en la respuesta, no en la reacción. Cuando te permites un momento para respirar y observar, puedes elegir cómo responder de manera más serena y equilibrada. La atención plena te da espacio para ver las cosas como realmente son, sin la distorsión de tus emociones intensas. Pema parecía reflexionar profundamente sobre esto. ¿Y la tercera manera, maestro? Le sonreí suavemente.
La tercera forma de actuar como si nada te molestara es aprender el poder de la compasión. La compasión no solo es hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Todos somos humanos, todos cometemos errores, y todos tenemos momentos de debilidad. Practicar la compasión hacia ti mismo te permitirá ser más amable contigo cuando las molestias surjan. A menudo, nos molestamos tanto porque nos juzgamos severamente. En lugar de culparte, ofrécete el mismo cariño que le ofrecerías a un amigo querido. Pema frunció el ceño, asimilando la idea. ¿Compasión hacia uno mismo? Sí, respondí. Recuerda, todo lo que experimentas es parte de tu camino. La impermanencia está presente en cada emoción, cada pensamiento y cada desafío. Si eres amable contigo, no te juzgarás por ser humano. Y eso, Pema, aliviará muchas de las tensiones que enfrentas. Pema asintió, ya más tranquilo, como si las palabras fueran un bálsamo sobre sus inquietudes. Continuamos caminando por el jardín, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas cercanas, bañando todo con una luz dorada y suave. Pema, ahora más sereno, siguió escuchando con atención mientras caminábamos por el sendero de piedras del monasterio. Hay un cuarto principio, dije pausadamente, que considero fundamental para actuar como si nada te molestara, y ese principio es la aceptación. Pema me miró con una ligera expresión de confusión. ¿Aceptación? Repitió. Sí, Pema, aceptación. La vida, como el viento, no se puede controlar. Hay circunstancias que surgen fuera de nuestro alcance. La lluvia, el cambio de estaciones, las palabras que otros pronuncian y las acciones que nos afectan. No se trata de ser pasivo ante todo, sino de aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas. ¿Qué significa aceptar?, preguntó Pema. ¿Es resignarse a todo? No, no se trata de resignación, sino de un entendimiento profundo, respondí. Cuando aceptas lo que es, sin resistencia, la perturbación que causan los eventos externos pierde su poder sobre ti. La aceptación significa permitir que las cosas fluyan sin luchar contra ellas. No se trata de que te gusten las circunstancias, sino de reconocerlas tal como son, sin juicio. Esto libera la mente de la tensión. Pema reflexionó unos momentos antes de preguntar: ¿y cómo puedo aplicar la aceptación cuando algo realmente me molesta, como un conflicto con otra persona? Esa es una buena pregunta. Primero, observa el conflicto con atención. Reconoce cómo te sientes y qué pensamientos surgen. Pero no te quedes atrapado en ellos. La aceptación te ayuda a ver que el otro está en su camino, con sus propias luchas y limitaciones, al igual que tú. No significa que apruebes su comportamiento, pero sí entiendes que es parte de su proceso, no de tu proceso. Y esto te da paz. Entonces, ¿aceptar es dejar ir la necesidad de cambiar a los demás?, preguntó Pema. Exactamente. Y al mismo tiempo, aceptar también te permite cambiar tu propia respuesta. En lugar de reaccionar impulsivamente, puedes elegir cómo responder de manera equilibrada. Eso es poder real. La capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier situación. Pema sonrió suavemente. Parecía que algo dentro de él había comenzado a entender esta verdad profunda. Y al final, cuando logras combinar la atención plena, la compasión y la aceptación, te das cuenta de que muchas de las cosas que solían molestarte ya no tienen el mismo poder sobre ti, agregué mientras miraba el atardecer. La mente se calma y el corazón se abre, permitiéndote vivir en paz y serenidad. Pema asintió, saboreando estas palabras. Seguimos caminando y mientras el sol se ponía, el ambiente parecía reflejar la tranquilidad que comenzaba a instalarse en su ser.
Continuamos nuestra caminata, el sonido de nuestros pasos resonando suavemente sobre el camino de grava. Pema, aunque pensativo, parecía mucho más relajado ahora, como si la carga de sus pensamientos pesados se estuviera disipando lentamente. Recuerda, Pema, continué, que el cuarto principio de actuar como si nada te molestara está basado en cultivar un sentido de detachment o desapego. Este principio no significa que debas ser insensible o indiferente a la vida, sino que más bien te enseña a no aferrarte a nada, ni a los placeres, ni a los dolores. Desapego. ¿Cómo puedo aplicar eso cuando me siento tan afectado por mis deseos o mis emociones?, preguntó Pema, su voz teñida de curiosidad. El desapego no se trata de renunciar a los deseos o rechazar las emociones, expliqué con calma. Se trata de liberarte de la necesidad de que las cosas sean de una determinada manera. La vida es un flujo constante, y cuando nos aferramos demasiado a un deseo o a una emoción, caemos en la trampa del sufrimiento. Pema reflexionó mientras las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa. Entonces, es como fluir con la corriente del río, en lugar de nadar contra ella, preguntó, con un destello de comprensión en sus ojos. Exactamente, sonreí. Cuando te aferras a algo, ya sea un deseo, una idea o una emoción, te estás resistiendo a la corriente natural de la vida. Pero si puedes soltar ese apego y aceptar lo que viene, sin tratar de forzar que las cosas ocurran a tu manera, te conviertes en un observador tranquilo, como el río mismo. Pero ¿qué pasa cuando esos deseos y emociones son muy fuertes? ¿Cómo dejo de aferrarme a ellos? Pema cuestionó, un poco preocupado. Es natural que los deseos y las emociones surjan, como las olas en el océano, respondí. La clave es observarlas con conciencia, sin identificarse completamente con ellas. Si sientes el deseo de algo, o si una emoción intensa te invade, no te conviertas en ella. Reconócela y permite que pase, como las olas que se desvanecen por sí solas. Pema asintió lentamente. Su mente absorbía las enseñanzas que le ofrecía. Es como dejar que el viento sople y no aferrarme a las ramas del árbol, dijo, reflexionando en voz baja. Exactamente. Y al practicar el desapego, no solo encuentras paz interior, sino que también te liberas del sufrimiento innecesario que proviene de aferrarte a lo que no puedes controlar. El silencio nos rodeaba mientras seguíamos caminando, y la serenidad de la naturaleza parecía reforzar la verdad de mis palabras. En ese momento, Pema parecía más conectado consigo mismo, como si hubiera dado un paso importante en su comprensión sobre cómo manejar las turbulencias internas de la vida. Recuerda, Pema, añadí, antes de que nos detuviéramos frente a un pequeño templo, la vida es impermanente, nada permanece para siempre, y eso es algo hermoso. Al soltar el apego, te permites ser libre y vivir con mayor ligereza. Pema sonrió suavemente, como si una nueva comprensión hubiera florecido en su corazón. Gracias, maestro. Creo que estoy comenzando a entender. Al llegar al templo, Pema se detuvo frente a las puertas de madera tallada, como si sintiera una sensación de calma que emanaba del lugar. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas, y pareció perderse en sus pensamientos por un momento. La tranquilidad que ya había comenzado a tomar forma dentro de él, ahora parecía estar expandiéndose en su corazón. Hay una última cosa que quiero compartir contigo, Pema, le dije mientras me acercaba a él. Es una práctica sencilla pero poderosa que puede ayudarte a aplicar todo lo que hemos discutido hoy. Es un acto de reflexión consciente. Pema me miró, atento y dispuesto a escuchar.
¿Una reflexión consciente? Repitió, como si quisiera entender exactamente de qué se trataba. Sí, respondí. Es un acto de parar, respirar y observar. Antes de reaccionar a algo que te moleste, haz una pausa, aunque sea por un segundo. Respira profundamente y observa lo que está sucediendo dentro de ti. ¿Qué pensamientos están surgiendo? ¿Qué emociones se están activando? Pema asintió lentamente, procesando mis palabras. Entonces, ¿no reaccionar de inmediato a lo que me molesta? ¿Solo respirar y observar? Exactamente, dije con una sonrisa tranquila. Cuando nos sentimos molestos, es fácil dejarnos llevar por la reacción automática, la ira, el miedo, la frustración. Pero si te detienes, aunque sea por un momento, y observas lo que está sucediendo dentro de ti, te das espacio para elegir cómo responder de manera consciente. Pema pareció reflexionar sobre esto, como si visualizara la escena en su mente. ¿Y cómo elijo la mejor manera de responder? Preguntó finalmente. Cuando te tomas un momento para observar, te das cuenta de que no eres tus emociones, ni tus pensamientos, expliqué. Puedes elegir responder desde un lugar de sabiduría y calma, en lugar de ser arrastrado por las emociones impulsivas. La calma y el desapego te permiten ver las cosas con claridad y actuar con mayor compasión. ¿Y qué pasa si a pesar de todo, sigo sintiendo que algo me molesta mucho? Pema preguntó, con una ligera preocupación. Eso es completamente natural, respondí, y no te juzgues por ello. No se trata de eliminar las emociones, sino de reconocerlas sin identificarse con ellas. La verdadera sabiduría viene cuando puedes estar presente con lo que sientes, pero sin ser controlado por ello. Observamos el atardecer juntos. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos. La serenidad de la escena parecía reflejar lo que Pema había comenzado a entender, que no se trataba de evitar los conflictos internos, sino de aprender a navegar por ellos con claridad y sin dejarse arrastrar. Recuerda siempre, le dije en voz baja, que la paz no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de mantener la calma, incluso cuando todo parece estar en caos. Solo en la calma es cuando verdaderamente podemos ver con claridad. Pema me miró, sus ojos ahora llenos de una tranquila determinación. Gracias, maestro. Siento que algo dentro de mí ha cambiado hoy. No es solo lo que siento, sino cómo elijo vivir con ello. Eso es lo que realmente importa, respondí, mientras una suave brisa nos rodeaba. Lo que elegimos hacer con nuestras emociones y pensamientos es lo que determina nuestra paz interior. Y así, en la serenidad del templo, Pema había dado un paso más hacia su propia transformación, comprendiendo que la calma no era algo que debiera buscar fuera de él, sino algo que podía encontrar dentro, si solo elegía observar y actuar con sabiduría. Los días siguientes transcurrieron de manera tranquila, y Pema continuó practicando lo que habíamos conversado. Lo observé con atención mientras realizaba sus tareas diarias, siempre encontrando momentos para aplicar las 3 estrategias que le había enseñado. Se notaba que cada vez más, las situaciones que antes lo habrían alterado ya no tenían el mismo poder sobre él. Comenzaba a andar por la vida con una calma evidente, como si una luz interna lo guiara en cada paso. Una mañana, mientras compartíamos una taza de té en el patio del templo, Pema me comentó sobre una experiencia que había tenido el día anterior. Maestro, ayer me encontré con alguien que me hizo sentir muy incómodo. Fue como si sus palabras estuvieran hechas para irritarme. Pero, en lugar de reaccionar de inmediato, recordé lo que me enseñaste. Hice una pausa.
Respiré profundamente y observé mis pensamientos. Me di cuenta de que mis emociones eran solo una reacción automática, no eran la verdad. Eso es un gran avance, Pema, respondí, complacido con su progreso. Y lo más sabio que hiciste fue no dejarte llevar por esas emociones, sino dar espacio a la conciencia para intervenir. ¿Qué pasó después? Pema sonrió, recordando la situación. Después de esa pausa, pude hablar con esa persona sin ira. Sentí que mis palabras eran más claras y que no había necesidad de entrar en un conflicto. En ese momento, experimenté una calma tan profunda que ni siquiera me importó la situación que antes me habría alterado. Así es como actúa la verdadera serenidad, dije, tomando un sorbo de té. La calma no es la ausencia de los desafíos o los estímulos externos, es la capacidad de permanecer en equilibrio, incluso cuando los vientos del mundo exterior soplan con fuerza, como un árbol que se flexiona, pero no se rompe. Pema asintió con sabiduría. Ahora entiendo, la calma no se trata de evitar las dificultades, se trata de no dejar que ellas me definan, de no permitir que mi mente se encienda en reacciones impulsivas. Exactamente, confirmé. Cada desafío es una oportunidad para practicar esta calma. La verdadera libertad no viene de controlar el mundo exterior, sino de mantener el control sobre cómo respondemos a él. En ese momento, una brisa fresca comenzó a soplar, trayendo consigo una sensación de paz. Pema cerró los ojos, disfrutando de la suavidad del aire. Es curioso, maestro, dijo, cómo algo tan simple como una pausa puede cambiar la dirección de un día. Me siento más ligero, como si algo se hubiera soltado dentro de mí. Eso es porque has comenzado a vivir con mayor conciencia, respondí, observando cómo su rostro reflejaba una paz profunda. Y cuando actúas desde un lugar de calma, el mundo también comienza a responder de una manera diferente. Es como una danza, donde no luchamos contra los movimientos de la vida, sino que nos movemos con ella. Pema sonrió, comprendiendo que su práctica estaba dando frutos. Gracias, maestro. Ahora entiendo que la calma no es solo un estado de la mente, sino una forma de vivir con el flujo natural de la vida. Y recuerda, añadí, que la práctica de la calma no tiene fin. Siempre habrá momentos en los que sentirás el impulso de reaccionar. Pero ahora, con lo que has aprendido, tienes el poder de elegir cómo responder. Es en ese espacio, entre la reacción y la respuesta, donde reside nuestra verdadera libertad. Con una mirada serena, Pema se levantó, como si ya estuviera listo para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Y en su corazón sabía que, aunque la vida aún le presentaría desafíos, su capacidad para permanecer en calma sería la luz que lo guiaría, siempre. Al día siguiente, Pema se enfrentó a una situación que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Mientras caminaba hacia el mercado local, un hombre que estaba discutiendo con un vendedor comenzó a gritar en su dirección, acusándolo de ser lento y poco atento. El sonido de la voz iracunda hizo que muchas personas se detuvieran a mirar, y por un momento, el ambiente se tornó denso con la tensión de la confrontación. Pema observó con calma. Sabía que este era otro de esos momentos en los que podría elegir cómo reaccionar. En vez de apresurarse a unirse a la energía negativa de la situación, aplicó la técnica que le había enseñado, la pausa. Se detuvo en medio de la calle, cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. Sintió cómo la energía de su cuerpo se asentaba y sus pensamientos se aquietaban. En lugar de sentirse alterado por los gritos, se permitió ver la escena con una mente abierta, como un espectador sereno. Es solo una reacción, pensó Pema. Nada de esto me pertenece.
no tengo que absorberlo. Con esa claridad, se acercó al hombre que discutía, no con el deseo de intervenir en su conflicto, sino con el objetivo de aportar paz al momento. Amigo, dijo con voz tranquila, ¿te gustaría tomarte un momento para respirar y relajarte antes de seguir hablando? La ira no cambiará nada. El hombre lo miró, sorprendido por la calma en su voz. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Al principio, intentó replicar con más enojo, pero algo en la serenidad de Pema lo hizo dudar. Después de unos segundos de silencio, su rostro comenzó a relajarse y sus hombros se aflojaron. Sin decir más, se dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta, dejando atrás el rencor. Pema observó cómo la energía del mercado volvía a equilibrarse. Nadie había tenido que gritar ni entrar en conflicto. La situación se había resuelto de manera pacífica, simplemente porque alguien eligió actuar desde la calma en lugar de la reacción. Así es como se siembra paz en el mundo, pensé, mientras lo veía caminar de regreso hacia mí. No hace falta cambiar a los demás, solo basta con mantener la serenidad en tu corazón. Cuando lo haces, las situaciones comienzan a transformarse por sí solas. Al encontrarse nuevamente conmigo, Pema sonrió con humildad. No fue fácil, pero al final sentí que la calma en mi interior pudo calmar la situación. Fue como si las palabras no hubieran importado tanto, sino la energía que llevaba con ellas. Has comprendido bien, respondí. Recuerda, querido discípulo, que los demás no son responsables de nuestra paz interior. Somos nosotros quienes decidimos, en cada momento, cómo reaccionar. Lo que hiciste fue un acto de valentía. No dejaste que la ira del mundo te arrastrara. Pema asintió, con la serenidad reflejada en su rostro. Sé que este camino es largo, maestro, pero con cada paso me siento más fuerte. La calma es ahora una elección consciente, no algo que simplemente llega cuando todo está en orden. Estoy aprendiendo a vivir en ella, no a esperar a que el mundo me la ofrezca. Eso es lo que hace a un verdadero practicante, dije con una sonrisa, satisfecho con su progreso. La calma no depende de las circunstancias externas, es una fortaleza interna que se cultiva día tras día, y es la verdadera esencia de la libertad. Pema miró hacia el horizonte, pensativo. El mundo puede ser turbulento, pero yo ya no tengo que ser parte de esa tormenta, dijo suavemente. Así es, afirmé. La calma no es la ausencia de la tormenta, sino la paz que permanece dentro de nosotros, sin importar los vientos que soplen afuera. A medida que caminábamos hacia el templo, su caminar era más ligero, y una profunda serenidad llenaba el aire a su alrededor. Sabía que, aunque la vida le seguiría presentando desafíos, ahora poseía una herramienta invaluable: la capacidad de actuar con calma, sin importar lo que sucediera. Y eso, querido Pema, es lo que realmente transforma el mundo. Esa tarde, mientras nos sentábamos juntos en el jardín del templo, Pema reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La tarde estaba tranquila, y el sonido de las hojas movidas por el viento creaba un ambiente ideal para la reflexión. Maestro, dijo Pema con voz tranquila, siento que he descubierto algo muy profundo. Cada vez que elijo no reaccionar con ira o frustración, el mundo a mi alrededor parece suavizarse. He comprendido que la calma no es solo algo que hago, es algo que soy. Sonreí y asentí. Así es, Pema. La calma es nuestra naturaleza más profunda. El reto no es encontrarla, sino recordarla en cada momento, sobre todo cuando los vientos de la vida se hacen fuertes.
Recuerda siempre que la serenidad no viene de evitar el conflicto, sino de no dejarte arrastrar por él. El mundo puede estar en agitación, pero tú eres capaz de mantener la paz dentro de ti. Pema miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Estoy aprendiendo a ser más consciente de mi respuesta a las situaciones. A veces es tan fácil caer en el automático, reaccionar sin pensar, pero ahora me doy cuenta de que puedo elegir. Elijo no ser arrastrado por lo que pasa afuera. Eso es sabiduría, respondí. La vida siempre nos presenta desafíos. Lo importante es cómo respondemos a ellos. La serenidad no es un estado fijo, es un proceso continuo de elecciones. Cada día, cada momento, tienes la oportunidad de elegir cómo reaccionar. Pema sonrió con una mirada de gratitud. Gracias, maestro. Sé que este es solo el comienzo, pero me siento más firme en mi camino. Sé que no siempre será fácil, pero tengo la certeza de que, cuando decida mantener la calma, todo cambiará. Así es, respondí. Cuando eliges mantener la calma, no solo te transformas a ti mismo, sino que también transformas el mundo que te rodea. En tu paz, otros pueden encontrar la paz. Recuerda siempre que el verdadero cambio comienza dentro. Nos quedamos en silencio, observando el cielo estrellado. Pema había aprendido a no dejar que las turbulencias del mundo lo afectaran, y en ese aprendizaje había descubierto una poderosa verdad. La paz comienza en el corazón de cada uno, y con cada paso que daba en ese camino, no solo avanzaba hacia la serenidad, sino que también iluminaba el camino para los demás. Así, en ese jardín tranquilo, rodeados por la quietud de la naturaleza, tanto Pema como yo sabíamos que el camino de la calma era un viaje sin fin. Pero lo más hermoso era saber que, mientras continuáramos eligiendo la paz en cada momento, el viaje valdría la pena.